Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Flores Peña. Soy alumno de la Universidad Milenio, plantel Pantitlán. Y estamos cursando el sexto cuatrimestre y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas primordiales, podríamos decirlo de alguna forma. Dentro de lo que es esta exposición vamos a hablar acerca de lo que es el derecho corporativo, la importancia que tiene el derecho corporativo dentro de las empresas. Vamos a hablar de la definición de empresa, vamos a hablar acerca también de lo que es la sociedad mercantil, los requisitos que necesitamos para constituir una empresa, o digo una sociedad mercantil, cada uno de los tipos de sociedades mercantiles que tenemos dentro de nuestro sistema, bueno, dentro del país, y los tipos de contratos relacionados en las actividades empresariales. Esto es algo muy importante porque pues todo esto está sujeto a lo que empezamos a ver como el derecho corporativo. Y en cierta forma vamos a realizar la siguiente definición, que el derecho corporativo puede definirse como el conjunto de herramientas conceptuales e instrumentos de las diferentes ramas del derecho que inciden directamente en la formación y organización, operación y control de las empresas. Esto quiere decir que el sustento jurídico de la actividad empresarial no se nutre en la teoría o en lo teórico. Las instituciones o principios, textos normativos de distintas ramas del derecho. Esto es un conjunto, obviamente, que nos ayuda a entender de qué lado podemos nosotros inclinarnos para poder realizar la configuración del derecho corporativo. De tal forma que el especialista en el derecho corporativo maneja las bases jurídicas de todas las ramas del derecho aplicable dentro de la empresa. Uh, eh, Podríamos decir que contamos con un equipo de abogados, por decirlo de alguna forma, dentro de la misma empresa, con los conocimientos y las habilidades necesarias para asesorar jurídicamente a esta misma, que es lo que a nosotros nos debe de importar y dar el apoyo sustentable para poder realizar una buena gestión. ¿Cuál es la importancia dentro del derecho corporativo? Que sirve para establecer en la empresa una gran inversión de capital, la movilidad y implementos industriales, maquinaria o cualquier objeto que sea necesario para la activación de esta misma. Si se carece de las licencias o permisos, si las operaciones comerciales no son avaladas, si los derechos de propiedad industrial no son protegidas o si son o si se incumplen con las obligaciones fiscales, con las consecuencias de hacerla acreedores de una sanción económica en algunos casos, y para esto es el derecho corporativo. Casos privados de la libertad, la diversidad de relaciones que surjan al intercambiar bienes y servicios que constituyen la parte fundamental de las actividades económicas de la empresa. Implica las necesidades que se realicen en un marco de orden, igualdad y seguridad jurídica. El derecho corporativo eh, incide directamente en estos aspectos de la empresa. Todo lo que es su formación, desde lo que implica el diseño, el nombre, la imagen, el color, la textura, todo lo relacionado, como hemos mencionado, la industria, la maquinaria, el capital, el mobiliario, toda esta parte es esencial y es lo que ve directamente el derecho corporativo. En cualquier país la empresa existe con una característica similar. El capital que representa el aspecto económico y las fuerzas de trabajo, o que implica el aspecto social. En todos los países las empresas deben actuar bajo un marco legal determinado. Obviamente esto dentro del país que esté. Obviamente también debemos de hacernos la pregunta, ¿sabes cuáles son los tipos de contratos en el derecho corporativo? Eso es algo que también vamos a analizar más adelante. Para esto tenemos que nosotros tener en cuenta qué es la definición de una empresa. La empresa es una entidad o es una unidad económica social integrada por elementos humanos materiales, técnicos que tienen el objetivo de obtener utilidades, o sea, billete diríamos por alguna razón,
a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto hace el uso de factores productivos, en este caso el trabajo, tierra y capital, de alguna forma por definir. La empresa puede clasificarse según la actividad económica a que ésta se dedique o que desarrollen. Así nos encontramos con empresas del sector primario que obtienen los recursos a partir de la naturaleza. En este caso, pues podríamos poner un ejemplo, el campo o la agricultura, ¿no? O la minería o la extracción de algunos licores, que es directamente desde el maguey, como la agricultura, pesca y ganadería. El sector secundario, que en este caso se dedica a la transformación de los bienes, que en este caso son del sector primario. La transformación del sector, el secundario se dedica a la transformación de bienes de la industria y la de la construcción. Y el tercero, en este caso el sector tercero, son las empresas que se dedican a la oferta de servicios y el comercio de estos productos, que en este caso pues es una cadena que es interminable, y teniendo en cuenta que si alguno de estos factores se llega a romper, pues la estabilidad tambalea. La empresa, según en su constitución y titularidad, está, o en otras partes, esta clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución jurídica. Existen empresas individuales que pertenecen a una sola persona, o existen las societerías, conformadas por varias personas. En este último grupo, las sociedades a su vez pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de economía social cooperativa, entre otras. Las empresas pueden ser definidas según la titularidad del capital. Encontramos como empresas privadas, su capital está en manos de particulares, las públicas, que controladas por el Estado, y las mixtas, que es el capital que compartidas por particulares y del Estado. Y empresas de autogestión del capital es propiedad de los trabajadores en este caso. La administración de la empresa puede partir en una ciencia social que se dedica al estudio de la organización y de estados de entidades, analizadas de la forma en que gestionan sus recursos y los procesos de resultados de sus actividades. Ya viendo esta situación de cómo es una empresa, también vamos a pasar a lo que es la parte de lo que son las sociedades. En este caso, la sociedad mercantil. Y para esto también, pues obviamente tenemos que tener en cuenta cuál es su significado de una sociedad mercantil. La sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter nominativo, en donde existe la obligación y la aplicación de esa aportación para lograr un fin económico en este caso. Las sociedades mercantiles se originan cuando dos o más personas, a través de un contrato, se obligan a realizar aportes para construir el capital social de la empresa, que transformará en los bienes que permitan llevar a cabo las actividades comerciales de esta misma, y a su vez los socios participan de las ganancias y pérdidas que sufra la empresa. O sea, están sujetas a lo que llegue a suceder en posteriores momentos de esta sociedad mercantil. En cuanto a su constitución, bueno, existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, como sociedades anónimas, sociedades de nombre colectivo, sociedades limitadas, sociedades en comanditas, entre otras. De igual manera se observan las sociedades mercantiles de hecho e irregularidad. En este caso podríamos definir una de las cuestiones más importantes, los pasos para constituir tanto una empresa como para una sociedad mercantil. Por ejemplo, en este caso vamos a ver la situación de una empresa que dentro de su proceso de formación de negocios, la constitución local de la empresa constituye un paso esencial. El emprendedor podrá lograr
que su compañía sea considerada legalmente establecida dentro del gobierno y pueda funcionar en forma regular. La constitución de la empresa puede ser como persona física o una sociedad anónima o como sociedad de responsabilidad limitada de igual forma. En cualquiera de estas formas de la constitución de la empresa, el emprendedor decida para lo mejor que decida para su empresa, deberá seguir una serie de trámites legales. No es como decir lo hago y listo, ¿no? La constitución de la empresa puede ser como una persona física que hemos mencionado, y es importante tomar en cuenta que el emprendedor, al decidir cuál será la estructura legal que adoptará para constituir su pequeña empresa, deberá ser asesorada por un contador, que es fundamental para la toma de decisiones y poder de esta manera llevar buen rumbo a este proyecto. Y un abogado, que esos también estos son como los consultores de cabecera. Si tú tienes un abogado y tienes un contador y son muy buenas personas, y esto va a salir a flote. Conforme a las disposiciones legales vigentes en México, deberá seguir estos 4 pasos para ser una persona física y convertirse en una persona moral. Registrarse en tuempresa.gov.mx haciendo propaganda. Para eso es necesario tu CUR, RFC, firma electrónica avanzada y fiel. El paso 2 es ingresar hasta 3 denominaciones o razones sociales por cada una de ellas. Puede recibir como respuesta no favorable en proceso o favorable, dependiendo la situación, porque recordemos que esto es un proceso legal en donde no debe de repetirse ni los nombres ni las razones sociales dentro de este registro. Reservar tu denominación social, que es el tercer paso. Elegir el registro jurídico y federatorio público con el que formalizarás el trámite o se formalizará el trámite. Las formas de operar a través de sociedades recomendadas por las leyes mexicanas son, y ya las hemos mencionado, sociedades anónimas de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de nombre colectivo, sociedades de comanditas simples y sociedades anónimas o SA. De acuerdo con la federación, de acuerdo con el cuarto paso, acude con la federatoria pública que elija para constituir tu empresa o personas morales. Debes presentar los siguientes documentos para constituirlas y hacer los trámites, como por ejemplo las siguientes: original, fotocopia de comprobante de domicilio fiscal, original por cotejar, copia certificada de fotocopia y del documento constitutivo debidamente protocolizado, original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma. Ya sabemos que las son el INE, el pasaporte, la licencia de conducir, expedida por el gobierno o por el mismo gobierno estatal, municipal o representante legal. Copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acreditas la personalidad. Esto es importante, muy bien. Todos estos datos son muy importantes. Del representante legal o carta del poder firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas. Ante autoridades fiscales o ante notario o federatorio público, copia certificada para cotejarla. Obviamente sabemos muy bien que el notario es esencial en estos tipos de trámites. Las ventajas que tenemos para hacerlo es permitir que se incorpore en nuestra sociedad y de mayor certeza ante las instituciones bancarias, que es fundamental en dado caso que necesitemos en un futuro créditos. De prueba de la seriedad de la empresa es tanto la entidad independiente al dueño. Facilita el acceso y subsidios, fondos de inversión y recursos empresariales que en algún caso se van a tener que necesitar. En este caso, y como hemos mencionado en algunos puntos, esto es para una empresa. Para una sociedad mercantil, en nuestro artículo sobre sociedades mercantiles hemos mencionado que la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce 7 tipos diferentes. ¿Ok? El nombre colectivo, anónimo o anónima, en comandita simple, de responsabilidad limitada
en comandita por acciones, cooperativa por acciones simplificadas. Los primeros pasos, según de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades deben constituirse ante notario y estas mismas formas deberán de hacerse constar sus modificaciones. El notario no podrá autorizar la escritura cuando los estatutos establecidos en documentos de las sociedades o sus modificaciones sean contrarias a lo establecido dentro de la ley mercantil. Entonces tenemos que hacer una buena revisión de todo esto y de esta información porque no queremos que en algún futuro hayan contratiempos. El artículo 6 establece los requisitos para la carta constitutiva: nombre, nacionalidad, domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, que esto también es muy importante en dado caso, su duración misma que pues, puede ser indefinida, la importancia del capital, la expresión de cada socio, aporte de dinero, bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicando el mínimo que se va a fijar dentro de esto. El domicilio de la sociedad, porque debe de haber un domicilio, la manera conforme la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores, la designación de los que van a llevar las firmas social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y las pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya que disolverse o se haya de tener que disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no haya sido designado anticipadamente. Las particularidades de esto es de que después de estos puntos básicos cada tipo de sociedad tiene requisitos diferentes. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada se necesita denominación o razón social, nombre e identificación de los socios, redacción de los estatutos sociales, sociedad anónima, mínimo de las sociedades anónimas, mínimo son 2 socios, como cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. El contrato social debe establecer el monto mínimo del capital social, que se exhiba dentro del efectivo cuando menos 20% del valor de cada acción pagadera en numérico, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte, con bienes distintos al numerario. De las sociedades en comanditas por acciones, por ejemplo, tenemos que existen 2 socios como mínimo, y cada uno de ellos suscriba una acción por menos en caso de que integre únicamente por 2 socios. Esto será uno comanditado y el otro comanditorio. Que el capital social no sea mayor de 50,000 y que esté íntegramente suscrito. Que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagada. En este caso, las sociedades de acciones simplificadas es el nombre de documento de identificación y domicilio de las acciones, razón social seguida de las palabras sociedad por acciones, simplificadas o sus siglas S.A.S. Bueno, continuamos, perdón, una pequeña fallita. Las sociedades de nombre colectivo deben haber socios capitalistas y socios industriales. Los primeros aportan el capital, mientras que los segundos contribuyen con su trabajo y reciben de esta manera un sueldo. La razón social debe formarse con el nombre de uno o más socios y se necesita por lo menos que existan 2 socios.
Sociedades por comanditas simples deben tener mínimo 2 socios y contar con comanditados y comanditarios. Razón social, el socio que preste su nombre será considerado el comanditado. Existe un mínimo de capital, no existe un mínimo, perdón. Y las sociedades cooperativas o sociedad cooperativa se necesita un mínimo de 5 socios, capital variable y duración es indefinida de igual forma. Igual que en el derecho y las obligaciones de los socios también. En lo particular, bueno, podríamos decir que este tipo de sociedades tienen sus ventajas, sus desventajas, pero pues yo me inclino por las sociedades anónimas. No sé, en lo particular es un poquito más, se podría decir, seguro de alguna forma. Ya hemos visto este tipo de tipos de sociedades, los tipos de cómo se constituyen, las definiciones de cada una de ellas. Vamos a pasar también a lo que son los tipos de contratos relacionados con las actividades empresariales. Recordemos que esta es una parte fundamental en donde un contrato siempre va a ser la parte legal de cualquier operación para tener la seguridad de efectuar los negocios. O como yo siempre he dicho en algunos de los aspectos, en todo contrato siempre hay trueques. Entonces debemos de tener mucho cuidado en este aspecto y tener la seguridad de cómo se va a hacer. Y esta es la parte en donde el derecho corporativo, dentro de su pequeño mundo de leyes y abogados, nos va a respaldar para poder seguir estos indicativos y tener la certeza como empresario, como sociedad mercantil o como lo que sea, de poder llegar a una operación sana, sin dificultades y sin necesidad de llegar a algunos aspectos jurídicos o legales y esto sea en un futuro un tropiezo para la misma entidad. Vamos a ver entonces a continuación los diferentes contratos que estos pueden ser benéficos y de esta forma poderlos utilizar dentro de las empresas o sociedades mercantiles. Y hablando de los contratos, toda empresa y emprendedor debe de proteger estos intereses y resguardar las que mejor opciones que hacerle por medio de unos contratos que brinda la relación estable y segura entre los socios, empleados, proveedores y terceras personas. Dentro de esto hay 7 tipos de contratos esenciales que no pueden faltar en una empresa o las PYME, pequeñas y medianas empresas. Y de esta forma nosotros podemos evitar algunos tipos de complicaciones a futuro. Es muy válido decir que más vale prevenir que lamentar. Y sobre todo el complejo mundo de los negocios, pues es esencial porque negocios son negocios, dice el padrino. Por eso, de esta manera, contar con diversos tipos de contratos para guiar las relaciones y necesidades de una empresa. Y es que no es suficiente gozar de un buen producto, comercialización, de transporte, marketing o publicidad, asesores de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino también contar con un marco legal que les permita a las empresas tener la seguridad y proteger de esta manera el aspecto básico de sus operaciones o de la operatividad. Las prestaciones del servicio del arrendamiento de las oficinas, la confidencialidad de sus trabajadores con la información interna de la empresa son temas de comisiones de marketing en otros casos. Por eso a continuación vamos a presentar los contratos básicos, por decirlo de alguna forma, que son muy recomendables dentro de las empresas para protegerse a sí mismas y lograr la estabilidad y la seguridad que se necesita en los negocios. Por ejemplo, tenemos la acta constitutiva o contrato social. Hay personas que por mucho tiempo han estado operando bajo el régimen fiscal
de personas físicas con una actividad empresarial y las funciones, y sí les ha funcionado. Sin embargo, al dar el paso a ser una persona moral a través de una sociedad civil o mercantil, significa que se otorga mayor confianza al cliente, en los clientes actuales y futuros, además de brindar seguridad laboral en sus trabajadores. En este sentido, el contrato social, también llamado acta constitutiva, se establecen los socios de la empresa, las aportaciones al capital de la sociedad, sus actividades principales, el desarrollo a corto plazo, mediano y largo plazo, el domicilio, el derecho y obligaciones jurídicas de la propia para cada socio, y además datos básicos relativos a la constitución de una empresa en México, por decirlo. El otro contrato, que es el de arrendamiento, es común que las empresas cuando inician tengan un lugar para tener sus oficinas. Esto es entre tema de debate, si conviene o no conviene tener un lugar o prefieres comprar, ¿no? Pero bueno, eso es un punto muy independiente ahorita. El punto es que para el caso que se rente, es importante celebrar un buen contrato de arrendamiento que delimite nuestros derechos como arrendatarios, qué fecha que podemos utilizar la fecha que podamos utilizar el inmueble, en qué condiciones y para qué se proporciona el precio, y entre otros puntos se establece dentro de estos contratos. La posibilidad de un buen contrato claro y bueno, con buenas condiciones de estabilidad, y permanecería en la empresa. Una buena planeación del espacio y un buen precio puede ser factor importante para el crecimiento y tranquilidad a futuro. El tercer contrato es el contrato individual de trabajo. Es importante tener certeza con los empleados, la relación que los une con la empresa. Es importante tener también pactado ambas partes cuál es el sueldo mensual, cuando inicia la relación, ya saben, días feriados, sus prestaciones, etc. Esto para la protección de la misma empresa. No se te pase a tener bien la documentación de los temas, porque esta parte es fundamental a la hora de entrar en un conflicto laboral. El contrato de compra-venta, que esto es esencial también, es común para un negocio en sus relaciones comerciales en compra y venta de bienes o de servicios a terceros. En muchos casos el objeto principal, o en este caso el principal modelo de negocios, es la sociedad en justamente compra-venta de cualquier tipo de cosas. Es por ello que un contrato acorde a las actividades principales es importante en nuestra sección de formas legales en términos diversos. El contrato de comisiones mercantiles, que también es esencial, nos permite la utilidad por tipos de empresas para hacer de acuerdo con los terceros que apoyen en la comercialización del producto. Tienes de acuerdo con alguien para venta de tus productos, pero no es tu empleado. Aclaremos esa parte. Tú haces este tipo de contratos, pero esta persona no está sujeta de alguna forma. No está dentro ni siquiera de la nómina y tiene su responsabilidad laboral. El contrato permite fijar claramente los derechos y obligaciones de las partes. El contrato en sí, bajo el contrato de concepto de comisiones, en base a dichos contratos siempre toma en consideraciones. Esta opción puede ser una buena alternativa para escalar tus negocios. El contrato de prestaciones de servicios se usa cuando alguien te hace un servicio. Por ejemplo, tienes un edificio y hay lugares por las ventanas, más bien las ventanas, por decirlo de alguna forma, están muy altas. Tu personal no puede hacer esa actividad y estás obligado a contratar de alguna forma este servicio. Un tercero no está en tu nómina, no solamente el limpiador de ventanas, sino a lo mejor puedes una consultoría con un despacho, o un asesoramiento, un despacho contable, o X. Y este tipo de contratos de servicios te ayudan a tener esos puntos establecidos.
El contrato de confidencialidad. Este contrato es muy esencial. Es prácticamente un punto muy medular. Es importante firmar este contrato cuando compartes información sensible con un cliente o con un proveedor o con cualquier tercero. Básicamente las partes se obligan a respetar el secreto y la confidencialidad de la información privilegiada de la empresa que se comparte. Es importante firmarlo al inicio de las pláticas. Antes de compartir la información, el contrato puede ser recíproco o obligar solamente a quien recibe la información. ¿Ok? La información se puede proteger, puede ser de diversas características, desde listados del cliente y compartimiento de consumos, procesos, secretos industriales, planes de negocios, información de los clientes, información de patentes en desarrollo, datos financieros, entre otras cosas. Este contrato es altamente necesario para poder tener una mejor protección de tu empresa. Es importante establecer el contrato, alcances y consecuencias del incumplimiento y duración de las obligaciones de confidencialidad. Es muy importante este contrato, ya que de aquí se pueden desprender muchas cosas que no queremos a futuro que lleguen a afectar directamente a la entidad. Bueno, esto es esencialmente lo que se está hablando en este tema. Nos habían dicho que eran 10 minutos, disculpen ustedes, nos alargamos 20 más. Pero esperemos que hayan sido claras y esperemos haber aclarado algunas dudas. Repito, mi nombre es Santiago Flores, alumno de la Universidad Millennium, plantel Pantitlán, en el sexto cuatrimestre. Espero que este video sea de su agrado y estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Deseándoles una buena tarde y un excelente día, semana o año. Que se la pasen muy bien, muchas gracias por su atención y recordemos que estos puntos esenciales en un futuro como emprendedores nos puede ayudar para someternos a dichas pruebas y poder de esta manera tener la habilidad de tomar buenas decisiones en un futuro y poder tener un progreso y una economía estable y favorable, no solo para las personas como tu familia, sino para aquellas que llegas a contratar en algún futuro que van a depender de ti económicamente también. Muchas gracias y que estén muy bien.